Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Okayama y toda nuestra provincia de Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente a hoy martes 17 de noviembre del 2020, año de la universalización de la salud. Iniciamos el programa comentándoles a nuestros oyentes tenemos ya en imágenes a nuestro amigo Andy Reina, un chancayano que reside en el extranjero y dentro de unos minutos se va a unir también al programa Julio Martín para conversar un poco sobre la crisis política por la que estamos pasando o quizá saliendo ya en esta oportunidad y que por supuesto ha tenido activa participación de Chancay y su población. Andy, muy buenas tardes, tu saludo para nuestros oyentes. Buenas tardes, Gina. Muchas gracias por volver a invitarme a tu programa. Un saludo para los oyentes de Radio Líder y también para los que nos ven por Facebook, ¿no? Creo que aquí pues todos un poco pendientes de lo que está pasando en el país y nada, aquí para discutir. Claro, claro. Bueno, ya se está uniendo Julio Martín, con quien también vamos a compartir micrófonos el día de hoy precisamente. Julio, tu saludo para nuestra población. Gracias por participar en Líder Noticias. Hola, ¿cómo estás, Gina? ¿Cómo vas, Andy? Qué bacán que ¿Qué nos tal, vamos Julio? a juntar a conversar un poquito específicamente de las cuestiones que están pasando y también las repercusiones que van a tener a nivel regional, ¿no? Y por sobre todo, cómo pensamos el Bicentenario y cómo pensamos todo este pedido importante que hacen todos sobre la Asamblea Constituyente, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Andy Reina, en líneas generales, ¿cuál es tu opinión sobre la crisis política en la que estamos pasando, quizá ya terminando? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la crisis no es algo que venga de hace poco, de hace unos meses, ¿no? La crisis viene desde mucho tiempo atrás. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski empezó a resquebrajarse y es por eso que tuvimos la llegada de Martín Vizcarra, ¿no? Y a partir de ese momento, a partir del momento en el que entra Kuczynski y luego vemos la entrada de Vizcarra, es que se da una lucha entre, digamos, dos facciones de la derecha en el Perú, ¿no? La derecha liberal, representada por Pedro Pablo Kuczynski y luego por Vizcarra, y, digamos, la extrema derecha, representada sin duda por Fuerza Popular, pero en donde, por ejemplo, el Partido Aprista tenía mucho poder también, ¿no? Esta lucha terminó, digamos, con una pequeña victoria por parte de la derecha liberal, como fue, digamos, el referéndum en el que el 80% de los peruanos le dio la razón a Vizcarra a la hora de modificar algunas cuestiones de la Constitución y sin duda alguna con la destitución de todo el Parlamento, ¿no? Fue una pequeña victoria de Vizcarra, pero sin embargo la lucha iba a continuar, ¿no? Entró un nuevo parlamento y esto no se detuvo esa lucha y vimos cómo a lo largo de la pandemia había, digamos, un enfrentamiento en muchos campos, ¿no? En el campo económico, en el campo de la justicia, ¿no? Vizcarra intentaba, sin duda alguna, cambiar un poco este poder judicial tomado por agentes de esta extrema derecha y al final, pues, no pudo hacerlo, no pudo, y ese intento digamos, reformar un poco nuestro poder judicial, reformar un poco el país de la corrupción, también le propició muchos enemigos y al final pues tuvimos que él también tenía casos de corrupción en su época de gobernador en Moquegua, ¿no? Y es por esto que este Congreso, ¿no? Este Parlamento lo destituye. El país
más allá de esta lucha entre dos facciones de la derecha, también vivía una crisis, ¿no? Una crisis económica muy grande, propiciada sin duda o agudizada por la pandemia, ¿no? Por el COVID. Digamos, había no solo una crisis económica propiciada por eso, sino también una crisis sistémica, ¿no? Una crisis del sistema en el cual no funcionaba nada, no era simplemente la pandemia, sino que nos dimos cuenta de que ese crecimiento económico del que siempre se ha hablado era, digamos, un cascarón muy, muy débil, ¿no? Y que no había llegado a toda la población y que no había servido para que el país tuviese armas para defenderse frente a una pandemia. Vimos cómo los hospitales eran un desastre, ¿no? No teníamos oxígeno, la gente moría en la calle, moría en el parking, en los aparcamientos de los hospitales, no habían camas, no habían enfermeros, y vimos esa debilidad de nuestro país, a pesar de que los defensores de este sistema nos vienen diciendo de que el modelo es un éxito, de que este es el camino a seguir, ¿no? Entonces, eso agudizó aún más la crisis y creo que más allá de que las manifestaciones hayan dado por un motivo, digamos, o por esa gota que derrama el vaso, creo que todo esto ha ido acumulando tensiones en la población, indignación en la población y al final esta lucha que la verdad da asco un poco, que la verdad nos deja un mal sabor viendo cómo una clase política están peleando por pedazos de poder, ¿no? Porque esta derecha liberal representada por Vizcarra, antes por Pedro Pablo Kuczynski y ahora por el señor Sagasti, sin duda alguna, peleaba frente a la otra derecha por cuotas de poder, nada más. No había ni de parte de Vizcarra ni de parte del Parlamento un interés más allá de las cuotas de poder o un interés nacional, ¿no? Y creo que esto ha sido lo que ha propiciado, digamos, esta pequeña explosión que se dio en esta semana, ¿no? Efectivamente, Andy, es interesante ese resumen, en todo caso, que has hecho, ¿no? De diferentes situaciones por las que hemos pasado nosotros, por lo menos aquí en el Perú. En todo caso, también la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esta crisis política? ¿Qué piensas al respecto? No se te escucha. Hola, Ahora me sí, ahora preguntaste sí. a mí porque te tuviste en un momento, por eso no sé si a mí me estás preguntando o a Andy nuevamente. Sí, no, Ya, a ti, a ti. ya, listo. Creo que hay que tomar varios puntos claves, ¿no? O sea, desde cómo se ha venido dando en la historia del Perú y cómo hemos ido validando, o sea, es muy interesante lo que nos plantea Andy, desde la perspectiva que son dos derechas que se pelean, de que tenemos una constitución totalmente neoliberal que nos plantea espacios irrestrictos para la intervención del Estado en distintos ámbitos, ¿no? Sobre todo en los espacios económicos, lo cual nos convierte en un país o un Estado no pudiendo ser defensor de sus recursos y de sus hechos concretos que faciliten o por lo menos ayuden a pensar a la ciudadanía en una cuestión de derechos, ¿no? Una expansión de la ciudadanía. Así que creo que eso es un espacio para invitarse, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo ahora en esta crisis actual es una puesta a superficie de los contextos de lo que ya venía aconteciendo en la ciudad, o las que ya venían aconteciendo en lo urbano, pero que no se podían ver a raíz de los espacios rurales, a raíz de los espacios con mayores necesidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intervención del Estado, ¿no? Entonces empezamos a hablar de pasar de una democracia representativa a una deliberativa, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a pensar qué es lo que nos invoca esta crisis actual? De decir, ¿cuáles son esos lugares para discutir y para conversar, ¿no? Frente a que tenemos espacios representativos que no podemos legitimar de una falta de institucionalidad dentro de los espacios de la política y que lo político, ya más citando a Chantal Mouffe, es lo que nos ubica en un espacio donde nosotros en nuestras relaciones humanas, cómo queremos conversar, ¿no? Con los espacios del Estado, ¿no? Cuando un Estado carente y un Estado que no piensa en su ciudadanía.
Así que nada, creo que esa invitación es la que nos pone en superficie este momento, ¿no? Hemos vivido, creo, desde el fujimorismo, sea en el 90, hasta la pasada democracia, donde tenemos a distintos presidentes, o bien presos, o bien con investigaciones, o algunos muertos, nos invitamos a pensar, decir, bueno, ¿qué queremos del país en cara al bicentenario? ¿Qué queremos del país? ¿Sobre qué nos hemos independizado? Si nos vamos más atrás para seguir pensando la crisis, ¿no? Porque la crisis se nos vuelve un espacio, por lo menos un escenario, para pensar qué queremos o devolvernos la necesidad básica de poder elegir nuestras propias necesidades básicas, como el fortalecimiento de la institucionalización, ¿no? De la institución política como tal, desde los ámbitos de lo político, que es lo que nos regala ahora la juventud, ¿no? Es decir, en estas discusiones de lo social, en estos espacios donde se empieza a discutir, o sea, la carencia de políticas educativas, la carencia de una educación laica, gratuita, pública y de calidad, los problemas que hay sobre los recursos del Estado a nivel económico, la carencia de una constitución que no percibe la diversidad ni lo diferente. Entonces nos tenemos que invitar a decir, bueno, ¿qué queremos a una próxima intervención del Estado? ¿Cuál es nuestra participación activa, ¿no? Porque en realidad, si nos ponemos a pensar, el ejercicio de la democracia es eso, ¿no? La participación. Entonces, hemos pasado de una época del vaciamiento de los años 90 y una época del desconocimiento a una época donde supuestamente tendríamos que recuperar o tendríamos que vincularnos a la memoria. Llegamos a un momento donde todo va a explotar, donde todo explotó al Estado. O sea, fue el chupo que estuvo siempre ahí, la juventud que estuvo conteniéndose y se estuvo preparando ante las carencias de un Estado. Entonces, yo creo que esos espacios, por lo menos en ámbitos de lo social, son los que nos tienen que invitar a dialogar, ¿no? Donde la calle se ha convertido ese lugar para la lucha ciudadana, para la expansión de derechos, donde siempre lo fue, desde antes, por lo menos en los 80, ¿no? Que creo que por ahí va. Yo ahorita estoy un poco, estoy desdibujado, me refiero a que me acabo de sentar acá y estoy tratando de poder ordenarme un poco y caer a territorio después de toda esta vorágine que ha sucedido. Claro, porque tú has participado activamente también de estas movilizaciones. Sí, o sea, y específicamente creo que no viene de ahora, ¿no? O sea, claro, hay gran parte de la sociedad civil organizada, la cual se viene articulando de diferentes maneras, por ahí no partidarias, pero con un énfasis muy fuerte sobre lo político, sobre las relaciones dialécticas. Entonces, desde ahí invitamos a discutir el Estado. Entonces, ponemos nuestro lugar, nuestro espacio como actores sociales, en referencia a lo que queremos del país, ¿no? O sea, ya, por lo menos, en este último ámbito, hemos estado con problemáticas sumamente fuertes sobre los daños que ha hecho el Estado territorial, ¿no? Y entonces nos invitamos a pensar sobre otros marcos, ¿no? Cuando vivimos en este momento, inclusive, ¿no? O sea, creo que la pandemia ha sido esa gran invitación, esa invitación impresionante, donde hemos podido discutir de que este sistema no funciona, claro, que tenemos grandes carencias, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el punto. No es un sentido ahora, es la gota que rebalsó el vaso, donde... Sí, bueno, tenemos, o sea, es como algo que siempre reclamo, digo, no, el gran problema viene desde la Guerra del Pacífico, y también otro de los grandes problemas viene desde Leguía. Entonces, la ciudadanía, o por lo menos, o vamos a pensar en la categoría de ciudadanía, se tiene que pensar desde una perspectiva histórica, y lo que está sucediendo ahora se tiene que pensar desde una perspectiva histórica, porque no es que los jóvenes salieron porque se les cantó de la noche a la mañana salir. Sino es una contención que se ha venido construyendo sobre una carencia, sobre una ausencia del Estado. Entonces, desde esas perspectivas creo que es invitarnos a pensar. Por eso es que creo que muchos, con información, nos sentamos a discutir y decir por qué queremos una asamblea constituyente, ¿no? ¿Qué tanto nos representa la constitución actual? Y eso no es no tener este sentido de gobernabilidad, sino todo lo contrario. Es invitarnos a que la nación, o como querramos llamarlo en este momento, se invite al cambio de paradigma, que creo que es lo más interesante, que es lo que nos han invitado por lo menos las organizaciones juveniles en estos últimos días. Pues efectivamente, y de eso justo quería preguntarle a Andy Reina, ¿no?
¿Qué piensas de la participación de los jóvenes, Andy, en todas estas movilizaciones? Incluso se ha llegado a la conclusión de que son ellos finalmente los que han sacado al señor Merino, los llaman la generación del Bicentenario. ¿Qué piensas de esto, Andy? Sí, solo para subrayar lo que ha dicho Julio sobre, digamos, la necesidad o el hecho de que la población ya hizo como propia la necesidad de cambiar la Constitución. Hace poco, en una encuesta de Datum, en muchos apartados, casi por encima siempre del 70%, la gente, y aquí cuando digo la gente es una muestra, digamos, total del país. No vamos a decir que es exactamente lo que cree la población, pero sí bastante cercana, y ya no solo de gente politizada, sino digamos de la mayoría de la población, es consciente de que el régimen del 93, ¿no?, que es en el que nos encontramos, y ya llegó a su fin, ¿no? O ya no da para más, y sin duda alguna ha sido un fracaso, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces creo que esta conciencia de que es necesario regirnos por otros parámetros ya se ha instalado en la población, en los jóvenes, pero también en la gente que viene desde hace mucho tiempo luchando contra esta constitución, ¿no? Por ejemplo, los que fueron jóvenes en los 90 y sufrieron, digamos, la constitución o la implantación de la constitución de una manera mucho más fuerte, ¿no? Porque hay que recordar que en los 90 se implanta la constitución con mucha violencia. Eso simplemente para subrayar lo que había dicho Julio. Esta manifestación y la generación actual. Sí, claro, por supuesto que la generación actual ha sido, digamos, la gran protagonista, ¿no? Una generación a la cual le cuesta encontrar trabajo, a la cual le cuesta estudiar también, ¿no? Porque en nuestro país las universidades públicas son escasas, es necesario o mayormente es necesario pagar. Una juventud, una generación, sin embargo, que a pesar de esos escollos, está más conectada, ¿no? Está muchísimo más conectada y tiene acceso a mucha más información. Entonces, creo que esos dos detalles han podido empujar a mucha gente a tomar conciencia o a ver cómo estas cúpulas, estas dos facciones políticas, eh, tenían un espectáculo deplorable al estar en un tira y afloja por cuotas de poder, ¿no? También es cierto, y no hay que negarlo, que la caída de Vizcarra, y si entendemos a Martín Vizcarra como el representante de la burguesía limeña, pues la caída de Vizcarra también fue un golpe para algunos medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Sobre todo para los medios de comunicación masivos en nuestro país, representados sin duda alguna por solo dos familias, la familia Miro Quesada, Graña hoy en este momento, y la familia Mome. Estos medios han, digamos, secundado las manifestaciones, han apoyado las manifestaciones, incluso daban instrucciones de cómo manifestarse, ¿no? Estos medios, por lo general, suelen criminalizar la protesta cuando se da en otras circunstancias, mayormente, ¿no? La criminalizan, la ligan con, por ejemplo, Sendero Luminoso casi siempre, ¿no? Como esta vez lo han hecho desde la extrema derecha o desde medios de comunicación como Willax, por ejemplo, o como, digamos, los congresistas fujimoristas o apristas, ¿no? Que en un primer momento intentaron ligar estas protestas, usaron lo que se suele usar mucho en el Perú, ¿no? El terruqueo, ¿no? Terrucos, estos no son más que terrucos. Al final han tenido que retractarse ante la masiva salida de los jóvenes, y también ante el hecho de que las protestas venían de muchos sectores de la población, no solo de los sectores populares o de los trabajadores, sino han habido protestas que salían de Miraflores, que salieron incluso del Golf de San Isidro. Esto ha hecho también que los medios de comunicación
tomasen parte a favor de la protesta, porque en ella estaban participando ellos o la gente que, digamos, es de su clase social o de su entorno, ¿no? Pero sin duda alguna, más allá de estos detalles, de estos detalles que han hecho que la protesta haya sido muy masiva en todos lados, redes sociales y tal, más allá de eso, yo creo que sí hay en esta generación un deseo de cambio, ¿no? No solamente han salido por Vizcarra, que también los han habido, pero ha sido mínimo el porcentaje. No solamente han salido por la destitución de Vizcarra y contra Merino, sino también han salido por lo que antes comentábamos, ¿no? Por el hartazgo frente a esta manera en la que se da la política en el Perú, en la que se les niega la participación, en la que para llegar a las decisiones políticas o la toma de decisiones políticas es necesario tener dinero o que alguien que tenga dinero te financie para que luego tú le tengas que devolver los favores, ¿no? Esta falta de democracia, porque esto no es democracia, sin duda alguna, ¿no? Porque si solo van a poder acceder al poder político los que tienen dinero o los que van en nombre de los que tienen dinero, no hay democracia. Esta falta de democracia también ha empujado a la gente a la calle, ¿no? Al ver cómo ellos, jóvenes, con toda la energía del mundo, ni siquiera tienen un poder de decisión y que solo se le pregunta cada 5 años quién de los integrantes de la burguesía nacional, de las oligarquías, quieres que te represente, ¿no? Es lo único que se le pregunta. ¿A quién quieres que te represente? Este o este, pero no se les otorga el poder, ¿no? Que es lo que antes estaba comentando Julio. Yo creo que eso ha sido, digamos, lo que ha empujado a los jóvenes también a la calle, ¿no? Y yo la verdad es que creo que a pesar de que ahora, digamos, hemos entrado en una parte baja de la ola, ¿no? Porque ya ha habido un cambio de presidente, creo que ha quedado un germen, y que ese germen va a seguir aumentando y que esos jóvenes que por primera vez en su vida se interesaban en la política o que por primera vez se daban cuenta de que las decisiones políticas influyen en su vida, ¿no? Yo creo que ahí se ha sembrado algo y eso tiene que ir hacia adelante y como decía Julio antes, se tienen que crear espacios para el debate, se tienen que crear espacios para el intercambio de ideas y se tiene que crear debate para que estas generaciones no solo se eduquen a través de los medios de comunicación, de la televisión, sino que ellos mismos tengan un punto de vista crítico, ¿no? Sí, Andy, eso es en todo caso lo que siempre se ha pedido, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? Que es algo que se ha perdido realmente, o por lo menos creíamos que se había perdido en los jóvenes, en los adolescentes, ¿no? Era un poco algo que no se hacía y que se necesitaba, por ejemplo, para hacer este ejercicio de ciudadanía en tiempos electorales, por ejemplo, ¿no? Julio, ¿qué piensas al respecto de lo que ha manifestado Andy? ¿Qué te parece el nuevo presidente, Julio? Sí, acerca de lo de Andy, que me parece muy interesante cuando empieza a pensar sobre esta idea, ¿no? Es decir, quiénes nos instalan, qué queremos ser, ¿no? Esta frase interesante de queremos ser seres pensados o seres pensantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dispositivos, por lo menos de control, los cuales nos instalan tales discursos, que es característica propia de las derechas neoliberales y de las derechas extremas, de decir cómo quiero que piensen, qué quiero que consuman, y vamos a vivir una etapa de vaciamiento, ¿no? Que claramente nuestra Constitución del 93 la evoca por todos lados, donde la educación se ha convertido más en un comercio que en un derecho social, ¿no? De igual manera lo pasa con el agua, de igual manera o sea, pensar a partir del artículo 58 para arriba es un problema la Constitución, ¿no? En lo que son los contratos de estabilidad tributaria, pensar en que el Estado no tiene propiedad del recurso después de que haya sido extraído por el concesionario, y así podemos hablar de diferentes maneras, ¿no? Y hablar de la democracia en este momento, que la misma Constitución del 93 establece de que un ciudadano no puede hacer un seguimiento adecuado a sus representantes, ¿no?
creo que desde ahí hay que ponernos a pensar, ¿no? Entonces, fue una constitución que se concibe detrás de un golpe de Estado, es una constitución que se concibe a través del consenso de Washington para beneficiar espacios de poder y espacios específicos al sistema norteamericano. Entonces, desde ahí nos tenemos que poner a pensar. Estamos en el 2020, vivimos otro sistema. Al señor Martín Vizcarra no lo podemos pensar tampoco como la santa paloma del momento, o No, no. quien luchó por los actos de anticorrupción, sino que todo poder trata de instalar a otro poder, ¿no? El derribar un poder es instalar otro poder, como lo dice muy bien Jean Cot. Entonces, yo creo que desde ahí nos ponemos a pensar, ¿no? Yo me tocó volver por ahí ya por fin el año pasado a Perú y estar en viajes aún, pero recuerdo que tuve como un acercamiento mucho más interesante con la juventud de esta época, ¿no? Donde vos sabés, Gina, que yo venía cada 2 meses, o sea, venía 2 meses, me iba y era como el tiempo que estaba en Perú, ¿no? Pero ya el quedarme un tiempo más amplio me invitó a conocer mucho más. Y decía, pucha, hay una juventud desde los colegios secundarios que claramente tiene una necesidad de decir algo y una necesidad de discutir sobre los hechos concretos que están pasando en el país, ¿no? Dentro de ellos el problema de la representatividad, donde consideramos de que no hay político o no hay representante de la ciudadanía que lo podamos legitimar, o por lo menos que desde el Congreso, que es la representación de todo el Perú, no responde a las necesidades que tiene el país como tal. Entonces creo que desde esos espacios, y que también claramente en gran medida tienen responsabilidad, sean las dos familias que tienen, inclusive para sumar esto, ¿no? La Constitución del 93 no restringe los monopolios. Entonces, cosa para tomar en consideración también. Entonces, alguien puede aglomerar, es lo que pasa en los dispositivos de control, en los medios de comunicación, que alguien puede ser dueño de todos los medios de comunicación, y bueno, son los que eligen qué queremos que digamos, qué quieren que pensemos, ¿no? El Internet se volvió un espacio en algún lugar democratizante, ¿no? Donde somos productores y consumidores a la misma vez. Y eso ha sido un problema, ¿no? Por eso es ahora las leyes irrestrictas contra el Internet, las leyes que Facebook, que te vigila todo, los algoritmos, ¿no? Cuando decimos que el algoritmo es la nueva genética. Entonces, creo que todos estos pasos nos invitan a pensar las expansiones de la ciudadanía, ¿no? Y cómo la juventud, por lo menos en esta época que vivimos esto de los derechos de cuarta categoría y los derechos de autonomía sobre el cuerpo, es donde, para traerlo a cuenta, hay algo que el feminismo nos trajo, una frase que es hermosísima, cuando plantea que lo personal es político. Entonces, al plantear que lo personal es político, es que todo hecho concreto que me afecte en mi cotidianidad se vuelve un hecho para discutirlo en sociedad, donde lo político son las relaciones en sociedad. Entonces, yo creo que estos espacios y todo esto que estuvo aconteciendo, estas restricciones, este problema, porque es un problema, en el Perú directamente, ¿no? No tenemos una educación laica, no hay una educación de calidad, muchos hemos tenido que salir del país para poder estudiar en otros lugares, la educación es restricta. Entonces, ¿qué buscamos, no? Nuestras primeras demandas vienen por ahí. Queremos tener derechos sobre nuestros cuerpos, queremos tener educación gratuita y de calidad, queremos poder percibirnos en la diversidad de manifestaciones y de prácticas. Entonces, yo creo que muchas de esas demandas empujan a un reclamo del gobierno, ¿no? Sobre todo por las poblaciones juveniles, ¿no? Por los millennials, por la generación Z. Entonces, creo que estos puntos de quiebre han invitado a la juventud, con las carencias, con esos espacios que desde el 90 nos plantearon, no hay que reunirse, la organización social está prohibida, no hay derecho a reunión. Entonces creo que estos aspectos nos invitan a discutir mucho sobre ello, ¿no? Sobre decir qué quieren, qué queremos, porque creo que desde la juventud se nos está poniendo un espacio muy interesante para discutir en la diversidad de opiniones, porque claramente cuando hemos salido a las marchas y cuando escuchamos a algunos chicos, yo he discutido muchísimo con el hecho concreto, digo, bueno, ¿sabes por qué marchas? La marcha es una consecuencia
Y bueno, está bien, o sea, hay que equivocarnos en lo que decimos, hay que equivocarnos en el salir, y porque ahí en la calle vienen los procesos de formación ciudadana. Es la calle, ese lugar donde el joven ha devuelto el espacio público como ese espacio para construir las sociedades. Entonces yo creo que las juventudes nos dejan eso, ¿no? Nos dejan esa gran lección que seguramente nuestros viejos, nuestros abuelos, eran una generación que estaba con mucho miedo, ¿no? Y hace un momento conversaba también con una colega que me decía, éramos generación de mucho miedo, donde nuestros viejos nos habían educado de una manera. Entonces, el Internet, las distintas formas que han ido apareciendo en las familias, han invitado a esto, a una rebeldía, ¿no? Compartiéndoles. Es un revelar y un revelar, ¿no? Revelar de revelarse y un revelar de descubrir un nuevo momento, un nuevo lugar para expresarse, un nuevo lugar para discutir, un lugar donde sabes que la calle es un lugar para luchar los derechos. Y creo que la juventud lo entendió más que nunca, ¿no? A pesar de que tenemos dos compañeros que fallecieron, y que no es una alegría que haya cambiado el presidente, y que a mí Sagasti no me representa, que Sagasti para mí representa la CONFIEP, y que creo que perdimos una oportunidad sumamente importante con Rocío Silva Santiesteban. Creo que Rocío es una mujer a carta cabal. Claro, pero en el caso del Perú, Julio, es fácil, ¿cuál es la palabra? Terruquear, ¿no? Es Sí. fácil terruquear en el Perú y calificar a alguien de terruco inmediatamente, y eso es lo que pasó con ella, ¿no? Y desde los medios de comunicación, lo vimos el día sábado, en la tarde, en la noche, ¿no? Porque o sea, es como lo mismo, ¿no? Vizcarra, no desconocer que es un presidente que trabaja para otros intereses políticos, que por ahí no eran los de la CONFIEP, o otros intereses empresariales, que por ahí no iban de la mano de la CONFIEP, es claramente, o sea, toda decisión de la alta jerarquía política deviene en la orden para alguien, de la norma específicamente para alguien, que alguien la crea para sus propios intereses, ¿no? En el caso de Rocío, creo que era ese gran paradigma, por eso que todos temblaron, ¿no? Porque Rocío, yo no soy seguidor de Rocío para nada, todo lo contrario, pero me parecía una profesional sumamente interesante para que asuma este cargo tan importante, ¿no? Y en este momento que el país hacía fuego, ¿no? Y más alguien vinculado a derechos humanos, alguien vinculado a la investigación, alguien vinculado a las sociales, creo que Claro. era en el momento de la presidenta que nos debíamos, ¿no? La Sí. Sagasti, no sabemos cuál será el próximo estallido social, que seguramente va a ser pronto, creo yo. Sí, pues efectivamente, ¿no? Ya en todo caso, Andy, ¿qué esperas en el aspecto económico, laboral de este nuevo gobierno? Bien, bueno, como ya lo ha dicho Julio hace un rato, el nuevo presidente representa a una parte de la élite nacional, ¿no? Que es, digamos, por lo general la burguesía limeña. Hace unas horas, él ha tenido unas declaraciones en las cuales ha dicho que es necesario que el país pida un préstamo de 30.000 millones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que no tiene ninguna intención de, por ejemplo, obligar a empresas deudoras a la SUNAT a que paguen. No tiene ninguna intención de pedirle a las grandes empresas como las mineras, por ejemplo, o de decirles que no van a haber exoneraciones. No tiene ninguna intención de hacer como, por ejemplo, se está haciendo ahora mismo en Argentina, de pedirle a las grandes fortunas, ¿no? Un pequeño esfuerzo y crear un impuesto a la fortuna, ¿no? Como se está haciendo en Argentina, lo acabo de decir, y como existe en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces lo que tenemos es alguien que tiene una intención continuista, ¿no? Hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama La Maza, ¿no? La Maza con Z, ¿no?
Y que dice la canción, qué cosa fuera la masa sin cantera, ¿no? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso. Sagasti es un servidor de pasado en copa nueva, ¿no? Es alguien que a través de una imagen nueva, fresca, ¿no? Con muchos títulos universitarios, con mucho renombre. Quiero recordar que Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski también llegaron así, con títulos universitarios en Estados Unidos, con trabajos en el Banco Mundial, al igual que el señor Sagasti, viene a decirnos que, digamos, es la ilustración que llega al poder. Y en verdad no, en verdad no, en verdad es alguien que va a defender a los de su clase social y ya ha empezado a hacerlo, ¿no? Ya ha empezado a hacerlo. El señor ha declarado que dice, mm, desde el Congreso podemos plantear pedidos, hacer reclamos, vociferar y gritar la plata de los pobres ladrones, pero eso no ayuda, ¿no? No podemos hacer milagros. Está diciendo que va a haber un continuismo, de que esta crisis se va a detener con un empréstito, ¿no? Como se hacía en otras épocas, ¿no? Y que quienes van a pagar la factura, quienes van a pagar las compras con sobreprecio, quienes van a pagar todo esto van a ser todos los peruanos, ¿no? Y Sí, entonces pues. yo no veo que vaya a haber un cambio, ni siquiera ha propuesto eh, la Asamblea Constituyente, no pasa por su cabeza eso. De hecho, para apoyar a Rocío Silva Santisteban, su condición era esa, que Rocío Silva Santisteban no pida una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, Sagasti es un representante más de esta facción de la derecha liberal y no esperamos, o yo creo que no se espera, digamos, un cambio radical en ello y simplemente pues hará o intentará llegar sin sobresaltos, es decir, sin incomodar a los medios de comunicación o a la CONFIEP, sin incomodarlos a ellos para poder llegar hasta el 28 de julio, ¿no? Hasta el próximo 28 de julio. En ese sentido, pocas esperanzas con el nuevo presidente y creo que bueno, pues estos meses que quedan nos los va a desvelar, ¿no? Sí, bueno, en todo caso, ayer que daba sus primeras declaraciones en la noche, este, trataba pues de calmar las aguas, ¿no? No solamente en los jóvenes, sino básicamente en el empresariado peruano, ¿no? Porque imagínate, si hubiera salido Rocío Silva, que era lo que le decían el sábado, ¿no? Le decían, o el domingo, ¿no? El domingo en la noche, en la tarde, que se iba a caer la bolsa, se iba a ir las mineras al otro día, que íbamos a estar en ruina económica en menos de una semana y cosas así, ¿no? Y abiertamente lo decía, por ejemplo, Rosa María Palacios, ¿no? En su Twitter decía así abiertamente, ¿no? Mañana se cae la bolsa, mañana las empresas del Perú se van y cosas así, ¿no? Que realmente ya Sí, nos señalan más o menos cómo se manejan este tipo de cosas. sí, en España, en el sector inmobiliario, se utiliza una palabra que se llama asustaviejas, ¿no? Asustaviejas es que los agentes inmobiliarios van a las personas mayores que tienen un alquiler bajo y les dicen, oye, oiga, su casa se va a caer, su casa está mal, usted se tiene que ir. ¿Para qué? Para que venga el promotor inmobiliario, derribe esa casa, edifique un apartamento, un edificio nuevo y lo venda súper caro y esa persona se queda sin apartamento. Esa estrategia de mentir, ¿no? Es la estrategia que tiene gente, pues, como Rosa María Palacios, como Álvarez Rodríguez, representantes de las élites nacionales, de siempre asustar a la población, ¿no? Decir, no va a ser el cataclismo, como si estuviésemos viviendo en el paraíso, ¿no? Como si estuviésemos viviendo en la opulencia, como si estuviésemos viviendo en un lugar idílico. Y sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces creo que también debemos estar alerta, como tú dices, a este tipo de
de llamados un poco paranoicos y que lo único que buscan es asustar a la población. Julio, ¿qué esperas del nuevo gobierno, del nuevo presidente en el aspecto cultural? Tú trabajas mucho ese tema, incluso son parte ustedes, ¿no?, del punto de cultura, el Ministerio de Cultura. Sí, mira, igual para seguir lo de Andy, que me parece sumamente interesante y poder enraizarlo sobre esto, ¿no? Claramente creo que lo que nos plantea los medios de comunicación y cómo es una continuidad, Sagasti, y que siempre es cualquiera cosa que salga del paradigma o salga fuera de lo que plantea el sistema económico nacional, siempre va a ser un problema, ¿no? Entonces, nosotros históricamente, no solamente nuestro país, sino la región, elimina lo diferente, ¿no? Y en este caso lo diferente en nuestro país se volvió moneda corriente, por lo menos por parte del fujimorismo, terruquearlo, ¿no? Y todo lo que sea un contradiscurso a lo que esté establecido, hay que llamarlo terruco, ¿no? Creo que eso es moneda corriente y por lo menos ya mucho nos hemos dado cuenta. Tomar en cuenta de lo que pasó con Rocío Silva, inclusive en el ámbito cultural y en el ámbito por lo menos de desarrollo humano, creo que nos parecía sumamente interesante que entre Rocío, ¿no? Empezar a pensar desde esas perspectivas, ¿no? ¿Cómo se piensa un país desde esas perspectivas? Cuando nuestro país está perfilado al crecimiento económico, ¿no? Y no al desarrollo. Creo que desde ahí podemos empezar a poner puntos de quiebre para pensar en el aspecto cultural del próximo gobierno. Pero aún así, tengamos en cuenta, como lo que mencionaba también Andy sobre Argentina, ¿no? Los hechos concretos de que en Argentina el impuesto a la ganancia, y este impuesto sumamente fuerte, fue muy luchado, ¿no? Porque el gobierno macrista mantenía con una vehemencia el hecho de que los ricos son ricos y no se va a subir, y que luego terminó el gobierno K, el gobierno kirchnerista, entró Macri, cambió, volteó la torta, supuestamente para que vengan capitales, y no pasó eso, así como el nuevo gobierno ahora de Fernández se está viendo, pues, porque ellos están en una crisis económica tremenda. Pero fuera de eso, tenemos una constitución la cual plantea una seguridad económica para el empresariado que no le ofrece ningún país seguramente, por lo menos de la región. Y yo creo que el empresariado así de fácil no va a encontrar y no se va a ir, claramente, va a ser un asustaviejas, como lo mencionaba Andy, y los medios van a trabajar por eso, porque son sus dispositivos de control y porque comen de ahí y porque es su forma de vivir. El poder es eso, ¿no? Hay un poder hegemónico que manda a los gobiernos, no es el gobierno, no son las personas que gobiernan, sino hay un discurso de poder el cual establece estos hechos concretos, a lo cual nos invita a pensar de que la cultura es un terreno en disputa constantemente, entonces. Lo cultural es un terreno en disputa, es como, esto es muy rancieriano, pero es como lo sensible, ¿no? Hablan de lo sensible. ¿Cuál es la división de lo sensible? ¿Cómo dividimos lo sensible en este momento? ¿Qué es lo sensible? ¿Y cuál es la policía? Inclusive, ¿qué nos ven? ¿Qué nos dejan conversar? Porque ahí también hablamos del ámbito cultural. Lamentablemente, desde el Ministerio mismo de Cultura, establecen que lo cultural está referido por ahí inclusive solo actividades culturales, que fue algo que pasó con el decreto 058, con las restricciones que hubieron con la activación económica que nos llamaron entretenimiento, ¿no? Yo creo que sí, a uno le da mucha risa, Andy, porque es deplorable, ¿no? que el gobierno te vea así. Pero entender la cultura, por lo menos, desde las manifestaciones y las prácticas que se den en territorio y cómo estas conversan para el desarrollo y para, por lo menos, la conformación y la expansión de la ciudadanía, es un espacio sumamente interesante para discutir, ¿no? Yo creo que con Sagasti estamos totalmente nulos a pensar sobre ello. En cuestiones de derechos sociales, en cuestión de derechos culturales, cuando pasamos un limitado ejercicio de derechos culturales, ¿no? Donde somos aún, inclusive la misma Constitución nos restringe por raza, sexo, religión y costumbre. Entonces, son problemas y por lo menos la cultura debe ser una categoría de estudio y es una representación también a la misma vez, ¿no? Y que inclusivemente para pensar ciudadanía, que en un momento tú hablaste de la ciudadanía, y digo, no, pensar la ciudadanía como una tensión, ¿no? De igualdad, desigualdad, exclusión, inclusión. ¿A quiénes dejan por fuera los planes de gobierno? Es un ámbito cultural.
sea, Ramoneda también lo hizo bien claro. ¿Cuál es la crisis? ¿Qué crisis estamos viviendo ahora? Estamos viviendo la crisis de la indiferencia. Y eso es un problema cultural que pasa por 3 diferentes crisis. El crisis de la exclusión es que a quién dejamos dentro, a quién dejamos por fuera. El crisis de la representatividad, el crisis de las democracias, cómo participamos activamente, quiénes son los que participan, y a lo que nos lleva a una crisis de la indiferencia, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva tenemos que empezar a pensar nuestras relaciones culturales y tenemos que empezar a pensar la cultura en esos ámbitos, porque si relativizamos y ponemos en cuestión, vos conocés, y Andy también te invito a la página Chancay Somos Culturas, donde estamos poniendo un poco en puesta en abismo esto, ¿no? La idea de las culturas. ¿Qué son las culturas? La problemática, ¿no? No hablar de culturas, sino hablar de culturas. No hablar de identidad, sino hablar de diversidad. Y creo que no hay un espacio, por lo menos en el gobierno de Sagasti, que nos invite, ¿no? a poder perfilarnos a eso. No sabemos quiénes son los ministros, pero también sabemos que los ministros van perfilados al Ejecutivo y también de acuerdo a los discursos de poder y al poder hegemónico, que claramente acá son 3 familias quienes manejan el poder hegemónico en este país y 4 medios de comunicación. Así que creo que esa semillita de la que hablaba Andy hace un rato es un espacio para discutir y que es casi inclusive tan potente que parecería hasta un anarquismo. No creo que nuestras juventudes estén pensando en un anarquismo por un anarquismo, sino creo que hay mucho compromiso ciudadano, pero tampoco podemos romantizar este espacio, ¿no? Este espacio de discusión. No podemos romantizar la muerte, no podemos romantizar la marcha, sino es un sacrificio, en realidad, por la expansión de derechos. Claro. Julio, muchas gracias por tus opiniones, por esta entrevista. Se nos está acabando el programa, pero de todas maneras te agradecemos muchísimo que hayas participado el día de hoy. Por favor, tu despedida, Julio, ya para terminar con Andy el día de hoy en el programa. Muchísimas gracias, qué piola que podamos conversar sobre esto y que seguramente, y sigamos por favor las discusiones que hay en Facebook. Facebook, Twitter, Instagram, están dando la hora. Y yo creo que también son escenarios, son espacios donde se legitima también el discurso y que hay que entrar a discutir ahí. Es un espacio donde hay que entrar a discutir. Es un espacio que legitima, es un espacio que pone en cuestión, así que es necesario, inclusive ya lo pongo como gran reto, ¿no? Si el mismo Foucault nos planteó el hecho de decir, no seamos lo contrario a lo que el poder necesita. No seamos lo contrario a lo que el poder necesita, porque el poder también arma a su contrario. Entonces yo propongo y aumento la apuesta y digo, seamos lo que el poder nos espera, que creo que es esta generación. No solamente la generación del Bicentenario, es la generación que no esperaban. Y creo que eso es lo más interesante, porque todo es sorpresa, todo es explosión. Entonces, creo que es muy interesante verlo desde esa perspectiva y sobre todo una perspectiva histórica. Eso. Chévere, Andy, que hayamos juntado. Fui siguiendo también tus datos de hace un tiempo y qué piola que nos hayamos podido juntar en esta conversa. Muchas gracias, Julio, por esta entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Andy, para finalizar, por favor, tu despedida, un mensaje final que nos quieras dejar después de todo lo conversado y pues hoy a las 4 juramenta el nuevo presidente de la República. Sí, sin duda me uno a este llamado de Julio de que esto no se quede aquí, ¿no? Que esto tiene que seguir y tiene que haber una explosión una explosión dialéctica, ¿no? Como él también lo había mencionado antes. Me gustaría también dejar claro, al menos por mi parte, que eso debe llevarnos también a pasos políticos claros, consecuentes, a objetivos, digamos, inmediatos. Y desde mi punto de vista, creo que ese objetivo debe ser conseguir esta asamblea constituyente, pero una asamblea popular constituyente, ¿no? No una asamblea simplemente en la cual elijamos a parlamentarios para que ellos escriban la constitución, sino que esa constitución se discuta o sea discutida por el pueblo y emane de él, ¿no? Una asamblea popular constituyente es por lo que debemos pelear y por lo que debemos generar
opinión también, ¿no? Porque la lucha no solo se da en la calle, pero particularmente se da ahí, pero como Julio también lo ha recalcado, hoy en día vivimos en un mundo diferente y esa lucha también se da en las redes sociales, también se da en los pocos medios de comunicación a los cuales podemos acceder. En este caso, Internet, que es el que tenemos de una manera gratuita, entre comillas, también siempre, porque, por ejemplo, en las dinámicas de nuestro país, la dinámica económica, no todo el mundo tiene acceso a Internet, y aunque el gobierno crea que todo el mundo tiene Internet, todo el mundo tenga una tablet para poder hacer las clases virtuales, pues no es cierto, ¿no? Claro. Pero bueno, para la gente que sí tiene acceso, pues se deben utilizar y se debe maximizar el uso de estos medios, ¿no? Y eso es mi mensaje y nada, los chancayanos, la verdad, ha sido una gran sorpresa y una gran alegría ver cómo el pueblo de Chancay y cómo los jóvenes chancayanos han estado en la calle defendiendo o por lo menos mostrando su rechazo a esta clase política, ¿no? Yo creo que debe seguir así y nada, y creo que deberíamos seguir dándonos citas para seguir discutiendo e invitar también a la gente a seguir la página de Chancay de las Culturas, porque yo ya la sigo, no sé si Julio se ha dado cuenta, pero bueno, yo ya la estoy siguiendo y es bastante, muy interesante. Sí, efectivamente, ¿no? Muchas gracias, Andy. Ahí justo te pasaba un poco las imágenes de los jóvenes en el anfiteatro de Pringles, ¿no? En el anfiteatro de Pringles. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Julio. Te sumo una última. Sí, adelante, adelante. Solamente no, o sea, la Asamblea Constituyente Popular o la Asamblea Popular Constituyente, sí, tiene que ser ahí, pero también hay que perfilar ideas al Acuerdo Nacional, donde tenemos a 5, 10, 20, 30 viejitos, con todo el respeto, porque en realidad esto tiene que ser un diálogo intergeneracional, donde tenemos que dialogar por lo menos en qué queremos de nuestro país, ya que vamos, ¿no? El Acuerdo Nacional también involucra qué queremos hacia nuestra nueva nación y hacia nuestras nuevas ciudadanías. Bueno, eso. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, Julio. Chao, gracias a ti. Muchísimas gracias. Chao, Julio. Hemos conversado en Líder Noticias con Andy Reina desde Francia y con Julio Martín, que estaba con nosotros compartiéndonos un poco sus opiniones. Y ya estamos con Bonnie Salvador desde Huaral, ya para la parte final del programa. Adelante, Bonnie. Buenas tardes. Gina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Adelante, adelante. Bien, ¿cómo están, amigos de El Líder Chancay? Para informar más o menos a la población lo que hoy ha venido sucediendo aquí en Huaral, y es que personal del Hospital San Juan Bautista de Huaral está desarrollando lo que es la vigilancia aérea e inspecciones sanitarias aquí en Huaral para evitar el dengue. De esta manera, el Hospital San Juan Bautista de Huaral, bajo la dirección del médico Fernando Medina, está realizando ya acciones de vigilancia y están visitando casa por casa. Hoy ellos, 17 de noviembre, han estado por el centro poblado Santa Inés, Avenida Buenos Aires, Urbanización El Rosario, Lotizadora, el Portal Santa Rosa, Las Flores en Guando, el centro poblado Guarangal y el centro poblado de Guayán. Mañana, atención a toda la población, oyentes y seguidores de Líder Chancay, que también son de Huaral, y por supuesto quieren mantenerse informados sobre esta intervención que está realizando el Hospital San Juan Bautista de Huaral. Mañana miércoles 18 de noviembre van a estar en La Candelaria, el Cerrito del Estanque, Centro Poblado Pampalara, Avenida Guando, Lotizadora Sol Huaral, Colán Zamudio, San Nicolás, Santa Hilda y el Centro Poblado La Huaca. Invocar, por supuesto, a la población, les dé las facilidades del caso, a las personas que están debidamente identificadas y con todo el tema del protocolo de bioseguridad, para que les puedan dar orientación. Se conoce que Huaral es hay zonas donde no cuentan con lo que es el agua las 24 horas del día, entonces acostumbramos a nosotros acumular nuestra agua en tachos, reservorios, y por qué no informarnos de cómo sería la manera adecuada para poder conservar el agua, la limpieza, que es fundamental para evitar
que este zancudo, como es el dengue, nos infecte, y así cuidar a nuestros niños, que también muchas veces se han visto afectados en la selva. Ya hay casos de muerte por el tema del dengue, entonces que Huaral no se convierta nuevamente en un foco de infección con este dengue que se está combatiendo, ¿no? El hospital está tratando de intervenir en las casas para poder combatir esta situación. Informarte también, Gina, muy rápido, porque ya prácticamente estamos culminando lo que es la hora del programa, que el Museo Arqueológico de Huaral en Retes viene realizando lo que es, está solicitando alianzas estratégicas con las distintas empresas que existen aquí en Huaral. Es por ese motivo que han tocado las puertas de lo que es Residencial y Fundo Santa Patricia, quienes hoy en horas de la mañana han llevado apoyo de manera económica para que el Museo Arqueológico continúe incentivando y promoviendo la identidad en nuestra provincia de Huaral. Ellos han llegado a dar lo que es un incentivo económico. ¿Para qué? Para que se pueda costear el pago de la guía del Museo Arqueológico. El encargado de este museo, quien es Galo Pérez, se mostró muy agradecido, ya que esta empresa ha respondido a su llamado y se está sumando a este proyecto. Por supuesto, ellos continúan tocando las puertas de demás empresarios para que puedan continuar, ¿no?, con este proyecto que se viene iniciando. Y aquí citamos un poco lo que nos dijo el dueño del castillo de Chancay, el señor Barretos. Cuando el castillo de Chancay empezó, nos manifestaba él, cobraban 2 soles la entrada al castillo y 1 sol al museo que tenía el castillo de Chancay. Entonces la gente a veces prefería entrar al castillo y no entraba al museo. Luego lo que hizo es que paguen la entrada al castillo, le subió un poco el costo y entraban gratis al museo. Y entonces la gente empezó a animarse por esta situación y pagaba lo que es el ingreso al castillo y rara vez ingresaba al museo. Y es que hay una idea, ¿no?, entre nosotros, guaralinos, chancayanos, de por qué no querer conocer nuestra identidad cultural. Galo nos comentaba que el fin de semana ha sido bien visitado, pero por gente de Lima, que todavía nos falta que llegue la gente de Chancay, de Huaral, a que vean las piezas que son originales, que están ahí en el Museo Arqueológico de Retes. Por supuesto, hoy día nosotros hemos estado ahí, han hecho una visita a los empresarios que han llegado representando a lo que es Residencial y Fundo Santa Patricia, y ellos mismos apoyan la idea de que un museo no es nada sin una guía. Es por eso que vienen apoyando esta idea de poder contar con los servicios de la guía para que nos explique todo lo que es la cultura Chancay, está la cultura Guaura, la cultura Pativilca, distintas piezas que, amigos, los invitamos nosotros a que visiten el Museo Arqueológico. La entrada está solamente 2 soles, está a pocos metros de lo que es la ciudad de Huaral, y conozcan, anímense a visitar este importante Museo Arqueológico en Retes como este. Ya van a ir poco a poco aperturando los distintos museos que existen también en Huando y en las distintas zonas de aquí en Huaral. Por supuesto, en Chancay también, seguramente ya nos informarán el funcionamiento del Museo Arqueológico de Chancay, del museo que está en Chancay, en la municipalidad. Y así, ¿por qué no visitar y continuar conociendo nuestra cultura e identificarnos con nuestra cultura? Es la información, Gina, hoy, a esta hora, en Huaral. Muchas gracias, Bonnie, por esta importante información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gina. Adelante en estudio. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces la información con Bonnie Salvador desde la ciudad de Huaral. Estamos terminando la presente edición de Líder Noticias. Por supuesto que siempre los invitamos a seguir nuestra programación en redes sociales y por supuesto también a través de nuestras páginas web liderchancay.com y liderchancaytv.com. Muchísimas gracias por su preferencia. Continúe con nuestra programación.